Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida del Norway Chase. Ha terminado hace unos minutitos. Jugaron la partida a ritmo clásico pues hace ya minutos atrás Nakamura contra Magnus Carlsen. El tema es que han hecho unas tablas rapidísimas, han jugado más rápido el clásico que este Armagedón, en el que las piezas blancas están obligadas a ganar. Nakamura con 10 minutos y Carlsen también con 10 minutos, pero en el PGN ahora se pone bien tras la siguiente jugada, ¿no? Son 7 minutos, 10 contra 7, y las negras, en caso de hacer tablas, ganarían este Armagedón. Punto y medio para el ganador, un punto para el perdedor, y ya en el tablero E4 se responde con E5, y Nakamura, bueno, pues recordando esos momentos o esos tiempos románticos, gambito de rey ya en el tablero con F4. No hay manera mejor que refutar un gambito, que es aceptándolo, como hace Carlsen. E por F4, caballo F3, G5, defendiendo el peón de F4. Y tras estas jugadas la partida continúa con H4. Ataque sobre el peón de G4, de G5, perdón, que ya está en G4, ataca al caballo, este se retira y bueno, pues con ataque sobre dicho peón, ¿no? D6, buscando el desarrollo, caballo por G4 y tras estas jugadas caballo C6. Bueno, pues puede ser una de las variantes, pero se opta por este movimiento, caballo F6, permitiendo más cambios, pero Carlsen, bueno, aunque no tiene piezas tampoco desarrolladas excepto de la dama, de alguna manera pues tiene la columna G ganada, sus alfiles pueden coger diagonales interesantes en cualquier momento, y tras estas jugadas además Nakamura juega D3. Se recomendaba quizás ocupar el centro de esta manera, la dama no tendría influencia sobre esta casilla, por ejemplo, de B2, que evita de momento que el alfil de pieza de casillas negras pues pueda desarrollarse. Al jugarse además de 3, tampoco el alfil blanco tiene muchos movimientos, tiene que defender en G2, y tras estas jugadas caballo C6 en el tablero, mirando en algún momento con saltos interesantes en el centro, y dama F3. Caballo C3 precisamente bloqueando la casilla de B2 y ocupando también o controlando casillas blancas sobre el gran centro podría ser interesante. Opta por este movimiento Nakamura. Es verdad que da doble ataque a este peón, pero el tema es que tras alfil H6 se desarrolla pieza y se llega a defender. Además, dama F3 quizás no era del todo bueno, podría venir ataque por parte del caballo en algún momento, de ahí que se retira la dama a F2, y tras torre G8, bueno, pues Carlsen sigue mejorando sus piezas, ganando de alguna manera terreno, caballo C3, ahora sí finalmente, y alfil E6, buscando en algún momento el enroque en largo. Tras estas jugadas las piezas blancas juegan alfil D2 y enroque por parte de Carlsen. Aquí quizás interesante es jugar alfil G4, evitando también el enroque en largo por parte de las blancas, y en caso de finalmente poder desarrollar el alfil, bueno, pues puede haber cambio de material, pero en esta posición es difícil cómo capturar para las piezas blancas, ya que si se captura con la dama, caballo D4, ataca la dama, también el peón de C2, se puede defender con la propia dama, pero está cayendo el peón de G2, y en caso de capturar esta pieza con el caballo, bueno, pues dama por B2, torre D1, e incluso se puede ganar algún peón más, y parece que las negras con un enroque en largo también estarían pues muy por encima en la posición. Carlsen de momento decide enrocar en largo, también lo hace finalmente Nakamura, y dama D4 por parte de las piezas negras. Se ofrece el cambio de damas a cambio de mejorar la posición del caballo. Esto quizás podría haber sido interesante para Nakamura. Es verdad que tiene que ir a ganar, evita los cambios llevando la dama a E1, el alfil nuevamente con problemas de desarrollo, y tras estas jugadas la partida continúa con dama E5. Interesante también jugar dama C5 con la idea de buscar la ruptura central, aprovechando que una de las torres ya tiene ocupada una de las columnas semiabiertas, y con D5 pues también la torre quizás de D8 entraría más al juego. Se opta por jugar dama E5 y tras caballo E2 la partida continúa con F5, ¿no? Con ideas de romper en el centro. Por otro lado, nuevamente parece que D5 podría ser una alternativa interesante. Aquí destacar que tras este movimiento
Nakamura pues deja que le capturen el peón de A2, Carlsen no va por ello, juega F5, el tema es que tras alfil por A2 no queda atrapada la pieza, ya que si se juega B3, dama 1, pues sería finalmente mate. Carlsen, como decimos, pues busca abrir la posición, se ataca al centro, F5 y G3 aprovechando pues que hay clavada sobre este peón, nuevo ataque sobre el mismo en el que se está atacando hasta en 3 ocasiones. Si peón por alfil por H6 pierden las piezas blancas una pieza, pero como vemos la barra ni se inmuta ya que existe G2 recuperando, ¿no? Te están ganando además la torre coronando tras alfil por G2, torre por G2 y las negras, bueno, pues tendrían una torre bastante activa en la segunda. Por otro lado, es verdad que bueno, pues esto limita un poquito más lo que es las piezas en el tablero. Carlsen decide de momento capturar en E4, F por E4 y G por F4, que viene con ataque sobre la dama. La dama se retira a F5. Como vemos, Nakamura empieza de alguna manera pues a estirarse un poquito. Caballo G3, podría haber alguna idea de jugar alfil H3 buscando el cambio del alfil de casillas blancas. Se opta por este movimiento, viene con ataque sobre la dama y dama F7 retirándose, con doble ataque sobre el peón de A2 y F5 quizás siendo demasiado pretencioso Nakamura, ¿no? A una jugada como caballo por E4 ganaría un peón, pero es verdad que por otro lado tenía que jugar a ganar y era difícil esta posición, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues tras caballo por E4, alfil por F4, se cambia bastante material, este movimiento viene con jaque, se recomienda un movimiento como dama de 2, bueno, pues limitas más el material y aunque hay igualdad, pues también más difícil ganar, ¿no? Opta por este movimiento lanzándose de alguna manera al ataque, tiene un truco en la posición tras alfil por D2, ya que se abre también la diagonal y torre por D2, en el que aunque hay doble ataque por parte de las negras sobre este peón, no se puede capturar. En caso de hacerlo, las piezas negras estarían perdidas o al menos de momento pues tendrían pieza de menos, ¿no? Y a este movimiento siempre existe alfil H3 ganando la dama. Por lo tanto, Carlsen lo que hace es retirar el alfil. Además, con este movimiento se sigue metiendo presión sobre A2 y Nakamura lo defiende con rey B1. Tras estas jugadas, finalmente este caballo que podía tener varios saltos, pues viene a esta posición E5, dama E3 también activándose finalmente la dama por parte de las piezas blancas, mirando como miraba el punto de A2, la dama de Carlsen lo hace ahora la dama de Nakamura y primero E por D3, abriendo la posición a lo que se decide recapturar con el peón. Como vemos parece que es un error, quedan hasta 4 islas de peones muy aislados y bueno, pues estos son más fáciles de atacar o más difíciles de defender. Quizás la captura con el alfil era importante y a las piezas negras tampoco les interesa quitarse de este gran caballo que no puede ser atacado por el alfil blanco y para ser atacado por esta pieza necesitaría de 3 movimientos y no deja de ser un gran caballo en la posición, ¿no? Difícil de valorar todo esto en pocos segundos. C por D3 ya por parte de Nakamura y tras alfil C6 viene con ataque sobre la torre, caballo E4, alfil G2 parece que sería otra de las ideas, se coloca el caballo en esta posición y rey B8 protegiendo ahora sí el peón de A7, ¿no? Dama por F5, curiosamente, ahora sí que funciona, en el sentido de que si se juega alfil H3 con este doble ataque, caballo G4 y las piezas negras mantendrían la ventaja. Se opta por este movimiento, se retira de la diagonal, defiende el peón de A7 y se pone más seguro. Alfil H3 defendiendo este peón y tras estas jugadas Carlsen, bueno, pues tiene las torres muy activas en las columnas abiertas, mira por rayos X a la dama enemiga y torre C1 ya en el tablero. Como vemos, la partida va a pasar ahora hacia el flanco de dama, parece que torre 2 podría ser un poquito más interesante, reforzando la defensa del caballo, reforzando la columna y pudiendo quitar en algún momento la dama quizás a D4, torre C1 quizás mirando algún tipo en algún momento de sacrificio y alfil de 5 con doble ataque sobre el peón de A2. Aquí la máquina da un sacrificio muy bonito que además, y aprovechando estos peones débiles, bueno, pues no se puede ni aceptar, ¿no? Si capturas con la dama o incluso con la torre, bueno, pues con este movimiento se está abriendo también la columna y bueno, pues sería un desastre en cualquiera de los casos para las blancas.
y el no capturar, bueno, pues ataca la torre de C1 y también la posición difícil, ¿no? Con ataque también sobre este caballo. Bueno, pues tras torre C1 se opta por este movimiento, mirando el peón de A2, activando Magnus Carlsen el alfil. Torre E2, ahora sí, en el tablero, y tras alfil por A2 jaque, rey A1 y alfil de 5 volviendo a la misma posición. Tras estas jugadas Nakamura, bueno, pues tiene que morir con las botas puestas, lógicamente, tiene que lanzarse al ataque, ataca a la dama de esta manera y dama de 7 retirándose, y además, y aprovechando que no existe peón en A2, bueno, pues entrando en A4 prácticamente de muerte. De hecho, y aun teniendo un peón pasado y amenazando F6, F7, que bueno, pues es verdad que de momento está bien defendido por parte de las piezas negras. Por otro lado, y para ver el mate, pues en 4 movimientos tienes este jaque, rey B1, y bueno, pues es un patrón de mate, ¿no? El rey no puede escapar, nuevo jaque, el alfil se retira, y tras se retira nuevamente, bueno, pues evitando que el rey escape, y dama 2 sería mate. Por lo tanto, Nakamura con este movimiento lo que hace es quitarse del ataque de la torre, defiende la entrada de la dama negra sobre A4, dama B5 ya en el tablero, se dispone a atacar hasta con 3 piezas y rey B1 yendo a una posición un poquito más segura. Tras estas jugadas caballo C6, mejorando la posición del caballo y abriéndose la columna, por lo tanto primero torre por E8 jaque y tras torre por dama C3 retirándose del ataque del caballo y alfil B3, bueno, pues con la idea de jugar dama 4 y nuevamente con temas de mate. Caballo E4 viniendo de alguna manera a la defensa, también evitando que la torre negra tenga fuerza sobre la columna. En esta posición, si intentamos avanzar el peón que está muy cerquita de la coronación y además estarían bien protegidas pues varias casillas en la posición, dama 4 nuevamente, bueno, pues amenaza el mate. Es verdad que tras dama por B3 y dama por B3, bueno, podemos pensar en que las piezas negras tienen que entregar material, pero simplemente quitando la torre o incluso ganando un peón, ya que viene con jaque después torre F8 y no funcionaría, ¿no? Este movimiento F6. Por lo que, bueno, pues se juega caballo E4 y dama 4 ya en el tablero, mate en un movimiento, torre F1 lo evita, coloca la torre detrás del peón, pero sobre todo si dama 2 pues rey C1, pero primero tras estas jugadas se juega caballo D4, siendo muy importante este movimiento, ya que ahora si las piezas blancas no hacen nada al respecto, hay un tema también que, bueno, pues si no viene mate, se está dando un jaque en esta posición, el rey no puede escapar a C2 y tras rey C1, caballo 2 jaque ganando la dama. Se juega alfil G4 precisamente controlando esta casilla, pero como vemos la torre queda desatendida. Esto lo aprovecha Carlsen para dar un jaque, ya que el caballo también pues controlaba E2 y mejor la casilla de C2. Viene con jaque, rey C1 y dama 1 jaque. Bueno, pues yendo a por esta torre, ¿no? De momento rey D2, dama por F1, a cambio se pierde el caballo en esta posición y el alfil está atacado, pero simplemente jugando alfil por D3, bueno, pues gana un peón y hay doble ataque sobre el caballo. Es verdad que hay doble ataque por parte de las piezas negras sobre este alfil, pero bueno, el rey no puede capturar, esto no pasa en la partida, lo vemos muy rápidamente. El tema es que parece que ganas pieza, que de hecho lo ganas, pero tras este jaque, bueno, pues el rey se tiene que retirar y se puede capturar el alfil o el caballo incluso con la torre y mantendrían esa calidad de más y una posición pues muy ventajosa, ¿no? Por ejemplo, con la torre amenazando ahí atacar a la dama y al rey. Bueno, pues tras alfil por F3 el caballo se retira del ataque, ataca la torre, torre 2 con jaque y en esta posición finalmente decide abandonar Nakamura casi sin tiempo en el reloj, ¿no? Por ver una continuación, las piezas blancas pueden aprovechar para ganar nuevamente una pieza, pero simplemente tras dama de 1 jaque obligas al rey a retirarse a la casilla C3, dama C2 con jaque y tras rey B4 tienes este bonito movimiento en el que estás dando un jaque y ganando la dama en la siguiente jugada. Por mi parte nada más respecto a esta partida y hablamos para otras. Un saludo. Chao.